En la última presentación del tema de Streptococcus enterococos vamos a hablar de los enterococos. Son cocos grampositivos que están dispuestos en pares y cadenas cortas, así como se ven acá en la foto. Eh, digamos que se parece mucho a un neumococo, aunque el neumococo tiende a ser más lanceolado en la forma del coco, pero pudiera ser indistinguible. No se pueden diferenciar en la tinción de grande el neumococo con certeza. El crecimiento es aeróbico y anaeróbico en un amplio rango de temperatura de 10 grados a 45 grados, así como de un pH entre muy ácido y alcalino de 4,6 a 9,9 y en presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio y de sales biliares. Como ustedes saben, enterococo quiere decir que está colonizando el tracto digestivo. Entonces, por eso estas características que está creciendo a pesar de las altas concentraciones de sal y de sales biliares. Fermenta la glucosa con ácido láctico como producto final predominante. Luego de 24 horas de incubación, las colonias se ven en los medios enriquecidos con sangre de tamaño grande y son ah, por lo habitual no hemolíticas, pero pueden también ser alfa hemolíticas o beta hemolíticas. No tienen tantos mecanismos de virulencia como los estafilococos o los estreptococos, pero sí tienen alta resistencia a los antibióticos. Tienen capacidad de adherirse a los tejidos y de formar biofilms o biopelículas que básicamente mediante las proteínas de superficie, los glicolípidos de membrana, la presencia de gelatinasa y de pilis. Como ya mencioné, la resistencia antibiótica es innata a muchos antibióticos, entonces, por ejemplo, las cefalosporinas o la oxacilina, que es una isoxazolinpenicilina, no les sirve. Tienen que ser aminopenicilinas, digamos las que uno utiliza como primera línea para manejo de enterococos, pero también hay que recordar que hay especies de enterococos que son naturalmente resistentes también a betalactámicos. Son capaces de adquirir genes de resistencia a otras familias de antibióticos como los aminoglucósidos y la vancomicina, así como de transferir resistencia a otras especies. El enterococo puede, por ejemplo, cruzar su resistencia a la vancomicina al estafilococo, y eso es una amenaza latente que estamos esperando que no se disemine. Eh, el aclaramiento de la sangre de los tejidos depende de los neutrófilos y de la opsonización de las bacterias, o sea, la curación como tal de la bacteremia. Depende pues de la acción del sistema inmunológico. Y en los inmunocomprometidos, pues obviamente esta inmunidad está alterada, por lo cual son los que están más susceptibles. Normalmente los enterococos habitan el tracto digestivo inferior de los seres humanos, así como de los animales. En el ser humano, las dos especies más comunes son el Enterococo fecalis, que se encuentra en altas concentraciones en el intestino grueso, en 10 a la 5, o sea, 100.000 a 10 a la 7 o 10 millones de microorganismos por gramo de heces, y también pueden estar colonizando el tracto geniturinario. El Enterococo faecium, que es el otro eh, microorganismo común en el ser humano, se encuentra en los mismos sitios pero en una menor cantidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los cuales un paciente puede hacer infección por enterococo? Ya sabemos que colonizan el tracto gastrointestinal, que pueden estar presentes en el tracto geniturinario, pero ¿cuáles de estos pacientes llegan a hacer cuadros infecciosos? Aquellos que tienen catéteres intravasculares o catéter vesical, los que tienen hospitalizaciones prolongadas y los que utilizan antibióticos de amplio espectro. Eh, Todos estos tres factores son los que más inciden en la presencia de enterococos. Hay otras dos especies que también son recuperadas en los seres humanos, que es el enterococo gallinario y el enterococo caseri flavus, que son importantes porque tienen una resistencia natural a la vancomicina. Estos microorganismos, los enterococos, son patógenos en pacientes hospitalizados. Los cuadros clínicos que uno ve con más frecuencia son infección de vías urinarias, entonces asociadas a catéter urinario o a instrumentación quirúrgica de las vías urinarias. Pueden ser asintomáticas, o sea, no tener ningún cuadro clínico el paciente,
Pueden causar cistitis que no está complicada o también cistitis complicadas con pielonefritis. Las infecciones peritoneales, que son polimicrobianas, por ejemplo, cuando hay ruptura de víscera hueca, nosotros sabemos que en el intestino, pues no solamente hay enterococos, también hay enterobacterias, y cuando uno habla de enterobacterias o del género Enterobacteriaceae, se refiere básicamente a los bacilos gram negativos entéricos. Ejemplos de ellos, los más comunes son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, puede estar el Proteus vulgaris, el Proteus mirabilis, puede estar también el Enterobacter, la Serratia, entre otros, Citrobacter, bueno, otros. Entonces, cuando hay una apendicitis, por ejemplo, que se rompe el apéndice y libera el contenido de las heces a la cavidad peritoneal que normalmente es estéril, ahí uno puede encontrar de todo, desde bacilos gram negativos hasta cocos gram positivos y anaerobios. También puede ser, por ejemplo, por traumas, en un trauma penetrante de víscera hueca o por una enfermedad intestinal severa, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa que pueden llegar a perforar su intestino, pueden llegar a tener complicaciones de este tipo. Pueden ser también causas de bacteremias secundarias a infección de vías urinarias o infección intraabdominal o secundarias también a heridas, y también son de los microorganismos que se describen con frecuencia en casos de endocarditis, en los cuales uno tiene que siempre poner terapia dual, no puede quedar con monoterapia en casos de endocarditis. El diagnóstico de laboratorio se hace pues básicamente por cultivo, se observa crecimiento fácil en medios no selectivos, este no es fastidioso como el neumococo, crece en agar sangre o en agar chocolate. En la tinción de Gram ya dijimos que se parece mucho a lo que se ve en neumococo, cocos gram positivos en pares y cadenas cortas, por lo que requiere para su diferenciación de hacer pruebas bioquímicas. Entonces, a diferencia de lo que habíamos mencionado con neumococo, que era sensible a la optoquina, el enterococo es resistente a la optoquina. ¿Se acuerdan que en neumococo habíamos dicho que se disolvía en bilis? Pues este es resistente, entonces ya lo habíamos mencionado al inicio, entonces estos no se disuelven en bilis. ¿Se acuerdan que hablábamos de la PIR positiva, que era algo que se veía en el estreptococo betamolítico del grupo A, perdón? Estos son PIR positivos y son catalasa como todos los negativos, como todos los estreptococos, catalasa negativos. Para su diferenciación entre especies pues requiere de pruebas fenotípicas que básicamente se dan por producción de pigmento, de motilidad, secuenciación de ácidos nucleicos y otras pruebas bioquímicas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento antibiótico es complicado porque la mayoría de los antibióticos no son bactericidas a concentraciones clínicamente relevantes. Generalmente, como ya les mencioné, en casos complicados requieren de manejo sinérgico con otra familia de antibióticos. Habitualmente uno utiliza, si es un enterococo fecalis, ampicilina y lo combina en una endocarditis, por ejemplo, con un aminoglucósido, amikacina o gentamicina. También puede utilizarse la combinación de vancomicina con aminoglucósido. Hay que tener en cuenta que la resistencia a los aminoglucósidos ha ido en aumento, entonces esto es importante a la hora de tomar la decisión del manejo. La ampicilina es el medicamento de elección en casos de enterococo fecalis, la vancomicina es el tratamiento de elección en casos de enterococo faecium, y cuando hay resistencia a la vancomicina es básicamente por la presencia de plásmidos en el gen VAN, que puede ser por VAN A, VAN B, VAN C y VAN D. Hay otros antibióticos también útiles para el manejo de infecciones por enterococo como son el linezolid, la daptomicina y la tigecyclina. ¿Cómo se previenen las infecciones por este microorganismo? Básicamente, como todas, lavado de manos y el uso de guantes. Bueno, esta es el final de la presentación de enterococo. Yo les voy a anexar una presentación que tengo sobre Streptococcus pneumoniae en Colombia, para que la revisen. De esta sí no voy a presentar como tal una clase, entonces para que por favor la revisen. Es informativa, no tengo el audio, pero espero que
puedan entender un poco más acerca de lo que es neumococo. Neumococo es para nosotros en pediatría uno de los microorganismos que está presente siempre en nuestro pensamiento cuando tenemos enfrente un niño con fiebre de cualquier edad. Eh, entonces, siempre que nosotros vemos niños con infecciones respiratorias altas o bajas, o pacientes con bacteremia o pacientes con meningitis, una de las posibilidades en niños inmunocompetentes es neumococo. Obviamente, todo lo que se ha hecho con vacunación ha cambiado la incidencia de esta bacteria, pero tenemos problemas y es con la aparición, por un lado, de resistencia, que yo lo había mencionado, y por el otro lado con la aparición de cepas que han reemplazado o han hecho un recambio de serotipos frente a los que están cubiertas por la vacuna. Entonces lo que tenemos ahora son serotipos diferentes. Entonces esa es una presentación que incluye datos de Bogotá y de Colombia desde el año 2008 hasta el 2017, si no estoy mal, o 2018. Bueno. Espero entonces que la disfruten, ya se las mando.